Bienvenidos a la universidad. Gracias a Dios por sus vidas, gracias a Dios que les trajo el día de hoy y declaro que ustedes son constantes, que son valientes, que son bendecidos y que Dios les ama más de lo que ustedes se pueden imaginar y que Dios tiene un gran propósito para su vida y que ustedes se levantan a servir a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. El día de hoy vamos a ver el capítulo número 18 del libro de Principios de Poder y vamos a hablar acerca de cómo experimentar el poder de Dios. Eso es un título muy importante porque nosotros debemos de vivir en el poder de Dios diariamente, porque diariamente necesitamos a Dios. Y yo recuerdo que mis papás fueron mis maestros y ellos me enseñaron a orar, me enseñaron a alabar a Dios, a cantarle, me enseñaron cancioncitas que alababan a Dios, me enseñaron a orar por los alimentos, me enseñaron a recibir a Cristo como Señor y Salvador, me enseñaron todas las historias bíblicas, porque en lugar de cuentos seculares, me contaban la palabra de Dios todas las noches, me enseñaron a orar cuando me levantaba y cuando me acostaba, me enseñaron a memorizar la palabra de Dios, me enseñaron a servir a Dios con todo mi corazón, me enseñaron a dar y a que a Dios le tengo que dar y ponían dinero en mi mano desde pequeñita y me enseñaron el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo es lo máximo en mi vida. Bendito seas, Espíritu Santo, y bienvenido seas a este lugar, bienvenido seas a nuestra vida, a hogar, familia, familiares. Gracias, Señor, porque estás alrededor de nosotros, en nosotros y sobre nosotros y te manifiestas de una manera especial y maravillosa. Vamos a ver el capítulo 18. Vamos a ver los objetivos. Escribir el versículo llave de memoria. El siguiente, explicar cómo experimentar el poder de Dios en su vida y en su ministerio. Identificar el propósito de la iglesia, cómo Él se relaciona al poder espiritual. ¿Qué tiene que ver la iglesia y el poder de Dios? Y explicar cómo el poder espiritual aumenta. Sí, yo siempre tengo que estar pidiendo más de Dios, no conformarme nada más. Ya fui a la escuela. No, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Yo quiero más de la palabra, experimentar el poder espiritual en su propia vida y en su ministerio. Veamos lo que dice Marcos 16:20. Marcos 16:20, y ellos salieron y predicaron en todas partes, actuando con ellos el Señor y confirmando la palabra con las señales que seguían. Marcos 16:20. Quiere decir que los discípulos fueron escogidos por el Espíritu Santo de Dios. Cristo Jesús nació con el Espíritu Santo y Él caminaba con el Espíritu Santo obedeciendo a Dios. Recuerden que todos estamos bajo autoridad y Cristo está bajo autoridad y la autoridad trae bendición en nuestra vida. Y el Señor Jesucristo caminaba y eligió a través del Espíritu Santo a sus discípulos y los enseñó. Estas personas fueron preparadas para servir a Dios. Nosotros debemos de convertirnos en discípulos de Cristo, preparados para servir a Dios con poder y autoridad. Veamos el versículo llave, Marcos 16:20. Marcos 16:20 dice, y ellos salieron predicando en todas partes, actuando con ellos el Señor y confirmando la palabra con señales que seguían. Y quiere decir que nosotros somos preparados. ¿Por qué vas a las escuelas? Para prepararte para servir, para ejercer la palabra de Dios en donde quiera que estés, en el ministerio que Dios te ha dado, en los dones que Dios te ha dado. Dios quiere que tengas poder y autoridad en el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Vamos a ver, recibiendo el poder espiritual. San Juan 15:5. San Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Pero separados de mí, nada podéis hacer. Dios quiere que caminemos. Todo buen líder, todo lo que inicia lo termina. No debes de dejar cosas truncadas. El mejor líder es aquel que se le dio una indicación, que se le delegó algo y lo termina y lo hace mejor de lo que esperaban sus líderes. Sabes, Dios te ha llamado a permanecer en Cristo, a permanecer en la palabra de Dios y a permanecer
en la voluntad de Dios y hacer lo que Dios, el plan que Dios tiene para tu vida. Bueno, vamos a ver cómo podemos recibir ese poder. Vamos a enumerar algunas cosas. Primero, el ayuno y la oración. Segunda de Crónicas 7:14 habla del poder, del ayuno, del humillarse delante de la presencia de Dios. Siempre que ayunes va acompañado de oración y de una lista de peticiones delante del Señor. Así es que, Señor, ayúdanos. Una de las cosas que debemos de pedirles, ayúdanos a ministrar a nuestra propia familia y a las familias alrededor de nosotros. Veamos lo que dice Segunda de Crónicas 7:14. Si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, si oran y buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dice el Señor que nosotros debemos de humillarnos delante de Él. Sí, nosotros debemos de postrarnos delante de su presencia. Hay personas que ya no quieren orar. Hay doctrinas erróneas, equivocadas, que dicen que hay gente que una vez me mostraron un video de una persona y yo nunca sabía que esta persona tenía esta mala doctrina. Y esta persona dijo, ya no necesitan orar, yo no oro. ¿Para qué oramos? Eso ya fue en el pasado, pero esa persona estaba totalmente errónea y equivocada. Si nosotros debemos de orar en todo tiempo, la Biblia dice, el Señor Jesucristo dice, orar sin cesar. Si Dios quiere que oremos en todo tiempo, voy en la combi, voy orando, voy en el avión, voy orando, voy en el coche, voy orando, voy en el tren, voy orando. Estoy en el trabajo, mientras pueda estoy, gracias Señor por este trabajo, gracias por la sabiduría. Estoy en la casa, gracias Señor porque esto va a ser suculento, lo que estoy cocinando va a bendecir a mi familia. Estoy trabajando, gracias Señor que me das fuerzas de búfalo. Sabes, gracias que me das sabiduría para extender mis negocios. Orar sin cesar es tener nuestra mente en Cristo todo el día. Y Dios quiere que nosotros ayunemos y oremos y eso va a traer el poder de Dios. Número 2, reciba el don del Espíritu Santo. Y lo hemos recalcado. En este año Dios quiere que todos seamos llenos del Espíritu Santo. Busca la llenura del Espíritu Santo tú mismo. Busca un refrescamiento. Si tú ya no hablabas en lenguas, empieza a tener tiempos de hablar en otras lenguas. Mira lo que dice Hechos 1:8. Que es lo más importante que el Señor Jesucristo, antes de ascender al cielo, le dijo a sus discípulos. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesucristo les dijo a sus discípulos, no hagan nada, todavía no prediquen y todavía no vayan a enseñar. Primero sean llenos ustedes del Espíritu Santo. Sí, ellos ya tenían el Espíritu Santo en su corazón, porque el Espíritu Santo, cuando Cristo murió, dice la Biblia que el velo del templo se rompió y el poder de Dios, que es el Espíritu Santo, se fue a toda la faz de la tierra. Entonces el Espíritu Santo se fue alrededor de todos nosotros. Y la segunda manifestación es cuando tú te arrepientes y le pides perdón a Dios, viene y adopta tu espíritu y está dentro de nosotros. Pero la tercera manifestación que se manifestó con el Señor Jesucristo es que viene sobre nosotros. Dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que Cristo vino? El Espíritu Santo vino sobre Jesús como una palomita. Y después del bautismo en agua y del Espíritu Santo, Él fue y venció la tentación que Satanás le puso en el desierto. Veamos el número. Así es que llénate del poder del Espíritu Santo y habla las lenguas. Yo hablo en lenguas cuando yo no tengo una manera de orar. Cállate ya socaya maneniándale andar abacasí candelíandereba. Había una situación, un problema con unas personas y estábamos ahí. Le estábamos dando la palabra y la palabra y la palabra y parece que no accedían. Y en eso el Espíritu Santo me dijo, ora en lenguas. Y empecé a orar en lenguas y a orar en lenguas y a orar en lenguas y de repente ellos empezaron a llorar y hubo un cambio de corazón y hubo arrepentimiento. ¿Por qué? Por el poder del Espíritu Santo. Número 3, ejerza la fe.
Dice así Lucas 10:19. He aquí os doy autoridad de pisar serpientes, escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada os dañará. Yo tengo que memorizar esa palabra, meditarla y creerla, asentarla en mi corazón y declarar: Señor, yo creo esta palabra es para mí, la recibo, y después se la voy a dar a otra persona. ¿Sí? Eso es hermoso, que toda la gente en la congregación, cada vez que entres en la presencia de alguien, le des una palabra de Dios. ¡Qué hermoso! Y eso les estás inyectando fe, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y veamos lo que dice Hebreos 11:1. Dice: la fe es la constancia de las cosas que se esperan y la convicción de los hechos que no se ven. En otras palabras, dice el doctor Denzel Hood, fe es ver lo que no es como si fuese. El doctor Denzel Hood dice: fe es ver lo que no es como si fuese. Y eso es lo que se expresa en Hebreos 11:1. Y en Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así es que si quieres hacer sonreír a Dios, deja de hablar negativo, deja de hablar sin fe, porque si tú eres un creyente de la palabra, tienes que hablar en fe, pase lo que pase, venga lo que venga. Número 4. Aplique los principios de poder bíblico. Vamos a ver cuáles son los principios. Si yo me mantengo en la palabra, yo tengo que cerciorarme que toda mi familia recibe la palabra y que yo estoy en contacto con Dios diario y con la palabra. ¿Y qué es lo que va a aumentar mi fe y el poder de Dios? El poder del evangelio. Cuando yo voy y comparto con otras personas, yo estoy ejercitando fe, yo estoy ejercitando el poder de Dios, y eso es algo maravilloso. El poder del Espíritu Santo. Una de las cosas que he hecho en algunas reuniones es que yo recuerdo que yo estuve 6 meses dándole clase en una célula. Personas muy lindas, muy especial, tesoro. Y nosotros tenemos una carga muy pesada de trabajo. Y Dios me dijo: 6 meses, los gané, y ahora les di la palabra, les dimos 3 meses de la jornada y los adelantamos en el reino. Pero después me tocaba delegarlos y yo dije, el Señor me dijo: ahora enséñales del Espíritu Santo y que ellos no se vayan hasta que sean revestidos del Espíritu Santo. Y los delegué y algunos se hicieron pastores y líderes. ¿Por qué? Porque tenían el Espíritu Santo de Dios. Así es que llénate del Espíritu. El poder del amor. Decide caminar en amor y fe y desecha el odio, el resentimiento. Perdona a los que te hicieron daño. Camina en amor, porque Dios es amor, y la Biblia dice: el que no ama a Dios, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. La unción de poder es la unción que rompe el yugo. Usted no puede hacerlo en su propia fuerza y poder. La unción rompe el yugo. Si tienes una carga, una situación muy difícil, y tú te metes buscando a Dios, y la unción del Espíritu Santo quiebra ese yugo. Poder, fe y obras. Quiere decir, hay gente que dice: pues yo tengo fe, pero la fe va acompañada de la acción, que son las obras. Entonces, poder es fe, poder y obras. Voy a usar todo lo que Dios me ha dado. Si yo veo un endemoniado, ya fui a la guerra espiritual, me voy a preparar para echar fuera demonios, poner las manos sobre los enfermos y sanen. El nombre de Jesucristo. Debo de saber que en toda mi oración tengo que basarme en el nombre de Jesús, porque es el nombre que es sobre todo nombre, y al nombre de Jesús se debe doblar toda rodilla y toda lengua tiene que confesar que Jesucristo es el Señor. El poder de la oración. No podemos vivir sin la oración, por más de que muchas personas, no quieran orar. Tenemos que luchar por vencer y nosotros ser hombres y mujeres de oración. El poder de la palabra. Tengo que leer la palabra y declararla, meditarla, memorizarla y creerla y asentarla en mi vida, en mi corazón, para que esa palabra, cada vez que me presente delante de alguien, esa palabra salga en poder y en autoridad. El poder de la autoridad. Nosotros debemos de mantenernos bajo autoridad. En el momento que alguien se va porque Satanás trae alguna división, tú no debes de seguir una persona que se va en división. Por más que aprecies a esa persona, debes de quedarte y debes de ser fiel en donde Dios te ha llamado. El poder de su resurrección experimenta ahora en su cuerpo mortal.
Quiere decir, la sangre de Cristo tiene poder. Señor, declaramos que tú resucitas a esta persona con cáncer de entre los muertos. Tú destruyes el cáncer, destruyes el tumor, le das vida, hablamos vida y vida en abundancia, porque tú nos has prometido vida y vida en abundancia. En el nombre de Jesús envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Y tenemos que creerlo. Y tenemos que declararlo y tenemos que asentarlo hasta que lo veamos hecho en el nombre de Jesús. Y el poder del sufrimiento que acabamos de pasar es que vamos a sufrir, vamos a pasar por situaciones difíciles, pero es cuando todos nos juntamos, porque lo que tú sientes, yo lo siento, porque somos una familia en Cristo. Y tenemos que saber que al final Dios nos va a dar la victoria y el triunfo. El poder corporativo es cuando todos nos unimos creyendo, todos nos unimos orando, todos nos unimos en la misma visión. Hay un poder cuando la gente se somete, cuando los pastores se someten, los líderes se someten, los congregantes se someten. Hay poder en el nombre de Jesús. Y la ley de uso y aumento. Hay un principio bíblico llamado la ley de uso y aumento, que afecta el poder espiritual. Su poder espiritual aumentará por la aplicación apropiada de este principio. Lea la palabra dada por Jesús en Lucas 19, 12 al 26. Note que los siervos que usaron y aumentaron el dinero que les había sido dado recibieron más dinero. Quiere decir, si tú eres fiel en lo poco, Dios te va a poner en lo mucho. Vamos a ejercitar el poder de Dios en nuestras vidas. Levántate en el nombre de Cristo Jesús, a hacer el trabajo que el Señor te ha dado y a usar los dones que Él ha puesto sobre ti. Sean bendecidos y busquen el poder del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a la universidad. Gracias a Dios por sus vidas, gracias a Dios que les trajo el día de hoy y declaro que ustedes son constantes, que son valientes, que son bendecidos y que Dios les ama más de lo que ustedes se planteen, porque nosotros debemos de vivir en el poder de Dios diariamente, porque diariamente necesitamos a Dios. Y yo recuerdo que mis papás fueron mis maestros y ellos me enseñaron a orar, me enseñaron a alabar a Dios, a cantarle, me enseñaron cancioncitas que alababan a Dios, me enseñaron a orar por los alimentos, me enseñaron a recibir a Cristo como Señor y Salvador, me enseñaron todas las historias bíblicas, porque en lugar de cuentos seculares, me contaban la palabra de Dios todas las noches, me enseñaron a orar cuando me levantaba y cuando me acostaba, me enseñaron a memorizar la palabra de Dios, me enseñaron a servir a Dios con todo mi corazón, me enseñaron a dar y a que a Dios le tengo que pueden imaginar y que Dios tiene un gran propósito para su vida y que ustedes se levantan a servir a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. El día de hoy vamos a ver el capítulo número 18 del libro de Principios de Poder y vamos a hablar acerca de cómo experimentar el poder de Dios. Eso es un título muy importante y ponían dinero en mi mano desde pequeñita y me enseñaron el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo es lo máximo en mi vida. Bendito seas, Espíritu Santo, y bienvenido seas a este lugar, bienvenido seas a nuestra vida, hogar, familia, familiares. Gracias, Señor, porque estás alrededor de nosotros, en nosotros y sobre nosotros y te manifiestas de una manera